7 versículos del capítulo 17 de Éxodo, vamos a entender el Evangelio completo. Es un estudio realmente impactante y estoy súper emocionado de poder compartirlo con ustedes. Así que preparémonos para recibir esta enseñanza diciendo lo que siempre decimos para preparar nuestro corazón. Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. ¿Quién tuvo la culpa? Esa es una pregunta que nosotros normalmente nos hacemos cuando vemos que algo no sale como nosotros lo esperábamos o como nosotros queríamos que saliera. ¿De quién es la culpa? Siempre intentamos echarle la culpa a un tercero cuando las cosas no nos salen como nosotros queríamos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el pueblo alemán estaba empezando a darse cuenta de las atrocidades que el Tercer Reich había hecho con prácticamente toda la humanidad, pero especialmente con los judíos, de ese genocidio de más de 6 millones de personas que cometieron los alemanes. Al final de la Segunda Guerra, cuando el pueblo alemán empezó a percatarse de lo que estaba pasando, un pastor protestante alemán hizo una obra de teatro muy interesante que se llama La señal de Jonás. Haciendo un paralelismo, ¿recuerdan ustedes? Hace poquito yo prediqué en la iglesia sobre Jonás. No sé si ustedes recuerdan esa enseñanza. Y en una parte, cuando Jonás está en el barco, los marineros le preguntan a Jonás, ¿pero de quién es la culpa de que esto nos esté pasando? ¿Quién es el responsable de que esta tormenta nos esté hundiendo? ¿Recuerdan esa parte? Y echaron suertes y la suerte señaló a Jonás. Bueno, esta obra de teatro que hizo este pastor que se llama Gutenberg, hizo una obra de teatro y le puso la señal de Jonás, tratando de entender lo que el pueblo alemán estaba viviendo en ese momento, de decir, ¿de quién es la culpa de todo esto que está pasando? ¿Quién es el culpable de que este terrible genocidio haya ocurrido? La obra es muy interesante porque es una obra de teatro interactiva. Es decir, los actores interactúan con el público y entonces lo que esta historia, esta obra se basa, el argumento, es que a título personal ningún alemán se sentía culpable de lo que había pasado. Por ejemplo, había una ama de casa que decía, no, es que yo no tengo la culpa, más bien yo he estado luchando con la falta y la escasez de alimentos para mantener a mi familia comiendo. El soldado decía, no, es que no es culpa mía, yo nada más obedezco órdenes. O sea, todos echaban la culpa a quien estaba por encima de ellos. El comandante decía, no, es que yo recibo órdenes del Tercer Reich. Y el Tercer Reich decía, no, es que yo recibo órdenes del líder. O sea que toda la gente le echaba la culpa a lo que había pasado a quien estaba por encima de ellos. Nadie asumía su responsabilidad en la catástrofe que acaba de ocurrir. Hasta que en esa obra una persona del público, que muy probablemente era un actor, se levanta y dice que en realidad la culpa se encuentra más allá del ejército, la culpa está más arriba de Hitler, la culpa de lo que pasó es de Dios. La culpa de lo que pasó es de Dios. Él es el único que debe ser juzgado, Él es el único que tiene la responsabilidad de todo lo que aquí pasó. Y no solamente de lo que aquí pasó, sino que Dios es el responsable de todas las calamidades que pasan en la humanidad. Esa es la obra, la señal de Jonás. Interesante, porque si nosotros nos ponemos a ver en realidad, muchas veces le echamos la culpa a Dios cuando somos nosotros los que hemos decidido caminar por otro lado.
Es más, hay una frase que leí que la pongo textualmente en la siguiente diapositiva que quiero que la lean. La copié tal cual, porque dice, el hombre pretende vivir de espaldas a Dios, desechar su ley y no tomarlo en cuenta. Pero cuando cosecha el fruto de su locura, entonces comienza a proyectar su culpa en otras personas hasta que finalmente tarde o temprano termina culpando a Dios. Así que repetidamente los acusados se convierten en acusadores y pretenden sentar en el banquillo de los acusados a Dios. Muchas veces todavía nosotros hacemos lo mismo. Y eso es el centro del texto que nos toca estudiar la noche de hoy. Vamos por Éxodo 17 y quiero leerles del 1 al 7. Y es un texto apasionante cuando lo logramos entender. Si lo leemos a la ligera, podría ser un milagro más. Pero si nosotros nos adentramos en lo que este texto significa, nos vamos a llevar una enseñanza extraordinaria. Y como les dije al principio, este texto es el corazón de todo el Evangelio. Vamos a empezar a leerlo y después lo vamos a ir desgranando. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor. ¿Qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Otras traducciones dicen en el monte Horeb. Es el mismo. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? No parece un texto así como que muy impresionante, pero cuando salgamos esta noche de aquí espero que el corazón de ustedes caiga en alabanza al Señor. Vamos a pasar este mapa. Vean, ¿recuerdan ustedes un poco el recorrido que hemos llevado de Éxodo desde que salió el pueblo de Israel de Egipto? Pasemos esta. Por Pi-Hafirot, aquí es donde Dios abre las aguas del Mar Rojo en el Golfo de Suez. Este es el Golfo de Acaba, que son dos golfos del Mar Rojo que delimitan la península del Sinaí. ¿De acuerdo? Por aquí pasó el pueblo de Israel. Voy a hacer una recapitulación, estoy como Netflix, ¿verdad? Denme 2 minutos para ponerlos al día y después seguimos. La forma más rápida de llegar a Canaán, que está allá arriba, era a través de la ruta marítima, bordeando el mar Mediterráneo. Es la línea recta, si ustedes llegan acá y llegan hacia el norte, cogen la línea marítima y llegan rapidísimo a Canaán. Pero Dios decidió no llevarlos por ahí. Dios decidió meterlos al desierto y no pasar por allá. Por 2 razones. La primera razón es que el territorio, antes de llegar a Canaán, arriba, estaba ocupado por los filisteos. Y los filisteos eran un pueblo guerrero. Y el pueblo de Israel era un pueblo de esclavos. En su vida se habían agarrado un pleito, así, más bien les daban sopa de muñeca a los egipcios
y no sabían pelear, hubieran muerto antes de llegar a Canaán. Esa es la primera razón. Pero hay otra razón todavía más importante por la cual el Señor hizo que el pueblo bajara por el desierto. Por el desierto llegan primero a Mara. ¿Se acuerda cuando hablamos de Mara, el agua amarga? Lo que ahí sucedió ya lo estudiamos. Después lo saca de Mara y lo lleva a Elim. Elim era como un hotel 5 estrellas, ahí estaban en el Four Seasons, porque habían manantiales y habían palmas. No crean que eran cocos porque no estaban en la playa. Cuando hablo de palmas son dátiles, que son comestibles. Entonces ahí comieron, tomaron agua, el ganado tomó lo que quiso de agua. Era como estar en un oasis de esos que uno se ve en las películas. Pero después el Señor los saca de Elim y los mete al desierto de Sin, que es aquí. Y ahí el pueblo empieza a reclamarle a Moisés que se están muriendo de hambre y que mejor se hubieran quedado ahí porque se acordaban de la ollecarne con tiquisque, papa y elote que comían en Egipto, y ahí los estaban muriendo de hambre. Y aquí ocurre el milagro del maná y de las codornices que estudiamos la semana pasada. Sí, vamos en el orden, sí, correcto. Bueno, entonces ahora Dios los saca del desierto de Sin y los mete en este otro desierto, en dirección hacia el monte de Sinaí o el monte de Horeb, que está en la parte más sur de la península del Sinaí. Esta escena está ocurriendo cuando el pueblo, después de haber comido maná y de haber hecho una rosticería tipo rostipollos ahí en el desierto, como les expliqué la vez pasada, que Dios les mandó codornices y no les mandó avestruces, ¿sí? Lo que vamos a estudiar hoy ocurre después de eso, cuando Dios saca al pueblo de este desierto y lo hace ir en dirección más hacia el sur, hacia el monte Horeb. Entonces vean cómo empieza el Éxodo 17:1, que es el que acabamos de leer. Vamos a ver el primer versículo, dice así: por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Refidim está aquí. Todo este desierto lo caminó el pueblo prácticamente sin un destino fijo y decidieron acampar en Refidim. ¿Cómo empieza el texto Éxodo 17:1? ¿Por orden ¿de quién? Por orden del Señor. O sea que no fue Moisés el que le ordenó al pueblo que fueran en dirección y se adentraran al desierto. Siempre fue Dios quien decidió guiarlos por ese camino difícil del desierto, a través de la ruta más difícil. No fue Moisés, fue el Señor. Les dije, habían dos razones. La primera era porque si los pasaba por el norte, quedaban listos con los filisteos. O sea, no llegarían a Canaán. Pero la segunda razón es más importante. La segunda razón es aún más importante y nos la enseña Deuteronomio 8. El deuteronomista nos dice por qué Dios decidió que su pueblo sufriera el tiempo que sufrió en el desierto. Y está en Deuteronomio 8:2. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. El Señor dice, fui yo el que te trajo por esta ruta para saber lo que había en tu corazón. Y eso es aplicable hoy en día. Es en medio de las situaciones difíciles de tu vida que nosotros podemos llamarle desierto metafóricamente. Es ahí donde se revela la verdadera condición de tu corazón. Si usted quiere saber lo que hay en el corazón de una persona, ya yo lo dije la vez pasada, dele dificultades, dele poder,
dele fama o dele dinero. Y aquel que era un limpio, todo humilde, ahora es un rico, todo pedante. Siempre fue pedante, lo que pasa es que antes no tenía con qué rajar. Dele a una persona dificultades serias en su vida, serias. Estoy hablando de un cáncer, estoy hablando de una quiebra, estoy hablando de un embargo, estoy hablando de una enfermedad de un hijo, estoy hablando de un divorcio, estoy hablando de cosas serias y usted va a descubrir lo que realmente esa persona tiene en su corazón. Depende de cómo reaccione. Hay personas que creen, pero cuando la cosa se pone torcida dejaron de creer. Hay personas que creen creer, pero denle dificultad. Enfrente las situaciones difíciles, enfrente las situaciones extremas y se van a dar cuenta que no creían tanto como creían creer. Eso es como un juego de palabras. Miren, seamos sinceros. Nosotros tenemos la facilidad de confiar en el Señor cuando las cosas ocurren de acuerdo a nuestra lógica. ¿Sí o no? Nosotros somos capaces de coger un botón y de ese botón hacer un chaleco. Pero cuando las cosas no funcionan de acuerdo a nuestra lógica, empezamos a creer y a desconfiar en Dios. Empezamos a creer que Dios se equivocó, o empezamos a creer que Dios nos abandonó, o empezamos a dudar de su amor, o empezamos a dudar de su fidelidad, cuando lo que Dios hace no calza en tu lógica. Así somos. Y a esto es a lo que se refería Jesús en la parábola del sembrador. ¿Recuerdan ustedes la parábola del sembrador? Un sembrador se volvió a sembrar y cayeron semillas por todo lado. Ojo lo que dice Marcos 4, 16, 17 en la parábola del sembrador. Confirma lo que les estoy diciendo y lo confirma Jesús. Dice así: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. Cuando las cosas que Dios nos enfrenta no las podemos imaginar como en nuestra lógica, nuestra fe se tambalea horrible. Se tambalea horrible. Y esto fue precisamente lo que sucedió con el pueblo de Israel. Mire, una persona que sufre o que está expuesta a sufrimiento, nunca va a ser igual después del sufrimiento. Hay un autor que leí hace poco que decía que el sufrimiento es el mejor polarizante del hombre. Porque una persona que sufre puede tener dos polos opuestos. O cae en alabanza a Dios y lo adora por lo que es Él independientemente de las circunstancias, o se vuelve una persona autocompasiva, se aísla de los demás, se sumerge en la autocompasión y se destruye. Pero el sufrimiento nunca deja igual a la persona, nunca la deja igual. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Dios había colocado a Israel a propósito, como leímos, en una situación difícil para revelar lo que había en su corazón. Porque cuando tenían 3 días y ya estaban con sed, lo que había en su corazón era rebeldía contra Dios, insolencia contra Dios. Miren, en un desierto como el desierto del Sinaí, 3 días sin agua es una condición crítica. Es que, miren, no sé si ustedes conocen un desierto, pero 3 días en un desierto sin sombra y sin agua es una condición crítica en la cual la persona está a punto de morir por deshidratación. Camine usted por el desierto, mediodía, 45 grados centígrados, sin sombra y sin agua, y en 3 días usted está deshidratado. Así que, tanto el ganado como los hombres en esa circunstancia del desierto que estaban viviendo podían morir deshidratados. De hecho, así se sentían. Ya no podían más.
Y entonces yo le pregunto, les hago la siguiente pregunta. Y puse un mae pensando así, para que lo piensen. ¿Qué debió hacer el pueblo de Israel ante esa circunstancia? Que se están muriendo de sed. ¿Qué debieron haber hecho? No podemos aislar este relato de lo que acaba de vivir el pueblo de Israel. Dios los sacó con mano poderosa, fueron testigos de la apertura del mar, de cómo pasaron en tierra seca y después cerró las aguas y mató todo el ejército del faraón que los perseguía. Acababan de ver el milagro de echando un tronco en agua amarga, el agua se volvió dulce y pudieron tomar. Tenían hambre y hace 3 días Dios les está dando desde ese momento maná todos los días. Pan horneado en el bakery celestial. Tenían hambre y Dios les dijo, les voy a dar carne. Y uno esperaba que llegara el rinoceronte, llegaron codornices. Y las codornices, como les expliqué la vez pasada, son aves muy chiquitillas, pesan 100 gramos, con alitas muy cortas. Pero cuando se cansan de volar largas distancias y caen al suelo, las codornices no pueden volver a elevarse rápidamente. Entonces les puso el manjar a los pies sin ninguna necesidad de esforzarse por recogerlo. Nada más decir, bien, esto para rostipollo, este para Kentucky y este para de oros. No tuvieron que perseguirlas. Así Dios les dio. Es que esos milagros no podemos olvidarnos de que eso acaba de pasar en este pueblo. Ahora yo me pregunto, 3 días de sed y se les olvidó todo lo que Dios había hecho por ellos. Ahora sí la pregunta cobra sentido. ¿Qué debió haber hecho el pueblo de Israel en esta circunstancia? Clamar a Dios como pueblo. Decirle, Señor, nos estamos muriendo de sed. Ya vimos cómo cambiaste el agua amarga en agua dulce. Ya vimos cómo nos diste maná. Ya vimos. Por favor, ayúdanos, nos estamos muriendo. Ah, no. ¿Qué es lo que hace el pueblo de Israel? Ojo esto y no pierdan detalle. Entabla una demanda judicial contra Dios y contra Moisés. Es que es una demanda judicial, no lo estoy inventando, se los voy a explicar por qué. El pueblo entero demanda judicialmente a Dios por genocidio y a Moisés como su representante. ¿Por qué les digo eso? Éxodo 17:2. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Eso está en una versión bíblica de Nueva Traducción Viviente. A mí me gusta mucho esa traducción porque es una traducción dinámica, es de fácil entendimiento. Para enseñar Biblia es bastante sencillo, pero podemos brincarnos sin ninguna intención cosas que el texto en original dice de manera diferente. Vean la forma en como lo dice Reina Valera 1960. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Por qué les hago esta comparación de las dos versiones? Porque la palabra que se utiliza como altercó, en hebreo, pasemos a la siguiente, en hebreo viene de la raíz rub. Y la raíz rub se utiliza en otros textos del Antiguo Testamento para referirse a un litigio legal. Así que cuando Moisés dice, ¿por qué altercáis contra mí? O el texto dice, el pueblo altercó contra Moisés. En otros episodios bíblicos del Antiguo Testamento, esa palabra rub está en relación con un litigio legal. O sea, que no era una simple queja.
Lo que los israelitas estaban reclamándole a Moisés no era una quejita, era una demanda legal contra Dios y contra Moisés porque los querían matar. Eso es lo que está pasando aquí. Es por eso que este lugar llegó a ser conocido como Masá o Meriba, porque Masá significa poner a prueba. El pueblo puso a prueba a Dios. Pero también Meriba viene de la raíz hebrea Rib, y Rib viene de la primaria Rub. Por lo tanto, Meriba significa entablar una demanda legal contra Dios. Ojo el grado de insolencia del pueblo de Israel. Después de haber visto lo que vieron, después de haber vivido y pasado lo que pasaron, vienen ahora a decirle a Dios y a Moisés que estaban entablando una demanda legal contra ellos por genocidio. Veamos el versículo 4. Entonces Moisés clamó al Señor: ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. No era una figura poética ni metafórica, lo iban a lapidar. O sea, no era que me están apedreando, no. Ya estaban con la piedra en la mano para volárselo, igual como hicieron con Esteban, muchos años después, en el Nuevo Testamento. En ese litigio, el pueblo estaba acusando a Dios de haber violado la promesa de llevarlos a una tierra prometida. En el fondo, este litigio era contra Dios. Dios era un traidor. Dios les mintió. De hecho, estoy seguro que si el pueblo hubiera podido apedrear a Dios, en lugar de Moisés se lo vuelan. Pero como no podían, la agarraron contra Moisés. Y muy probablemente la forma de pensar del pueblo en esa circunstancia de crisis es: ok, nosotros vamos a morir por deshidratación, pero el primero que se muere es Moisés, y no se va a morir deshidratado. Eso se lo juro. Nos vamos a echar por alta traición. Ese era el cargo, alta traición. Entonces vean, después de lo que el pueblo de Israel ha visto, ahora resulta que Moisés y Dios son acusados por genocidio. Vean, no culpemos tanto al pueblo de Israel. Nosotros tenemos una memoria muy flaca, muy flaca. Sobre todo esa memoria flaca se pone de manifiesto cuando estamos metidos en una situación de crisis, en una situación desesperada, en una situación problemática seria. Nosotros nos pasa lo mismo. Nos olvidamos de los favores que Dios nos ha hecho en nuestra vida. Nos olvidamos en situaciones difíciles que hemos estado antes, como Dios nos ha sacado adelante. Nos olvidamos de eso porque cuando estamos con el agua hasta el cuello, al final de cuentas, ¿de quién es la culpa? De Dios. Lo mismo que está haciendo el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que nosotros perdemos de vista todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Tal vez no abrió el mar para que usted caminara, pero sí te recuperó la salud, sí te dio un nuevo trabajo, sí restauró tu familia, sí sacó a tu hijo de las drogas. Ese es tu mar rojo, ese es tu maná. ¿Y cómo se nos olvida cuando viene una crisis y lo que se revela que hay en nuestro corazón es duda de que Dios lo pueda hacer? Eso es lo que nosotros hacemos constantemente. Miren, pasemos a la siguiente. Vean, esta es otra frase que encontré. Nuestra falta de contentamiento con las cosas que Dios nos envía revela un intento muy sutil en nosotros de amonestar a Dios. Es como cuando estemos nosotros en un momento difícil de nuestra vida, como el que le digamos a Dios: vea, Señor, si usted quiere, me presta un momentito el guión de mi vida, porque la verdad necesito hacerle algunos ajustes, porque creo que estás equivocado, porque la verdad que necesito ayudarte, porque no lo estás haciendo muy bien conmigo. Eso es al final de cuentas lo que nosotros estamos diciéndole a Dios.
¿me podrías dar el guión de mi vida? Es que necesito arreglarle algunas cositas porque vieras que no lo estás haciendo muy bien. El sufrimiento polariza a los seres humanos. Mi esposo y yo conocimos a una mujer excepcional, con un cáncer cerebral que terminaba en el hospital prácticamente con una sentencia de muerte. Y lo que ella hacía en el hospital era evangelizar no solo a las personas que estaban ahí con ella, sino al personal del hospital. Les hablaba de Jesús a las enfermeras, a los médicos, a la gente que estaba con ella con cáncer en el hospital. Pero conozco otra persona que en el momento en que tiene la noticia de que está con un cáncer y es absolutamente justificable, se enoja con Dios. El sufrimiento polariza. El sufrimiento polariza. Y el sufrimiento devela lo que realmente hay en tu corazón. Ese día en el desierto, volviendo a la historia esta del pueblo de Israel, el pueblo de Israel demostró la peor cara que pudo haber demostrado al declarar a Dios mentiroso, genocida y traidor. Cuando después de haberlo sacado de la esclavitud de Egipto, haciéndole tantas promesas falsas para luego matarlos de sed en el desierto. Es que qué poca lógica tiene esto. Pero es que, claro, lo estamos viendo a la distancia. Yo no soy el que tengo sed en este momento. Pero si usted tiene sed que se le representa un problema o un sufrimiento, no actúe como el pueblo de Israel. Para eso está esta historia. Pero vean ustedes, la parte más impresionante de esta historia, la parte medular, y aquí estoy llegando a la parte central de esta historia, es cómo respondió Dios a eso. ¿Cómo reaccionó Dios ante esa insolencia del pueblo, ante esa ingratitud del pueblo, que después de haber mostrado tanto para ellos, le reclamen que es un genocida y que los quiere matar? Mire, yo siendo Dios, por dicha que no lo soy, mando rayos y centellas y los cocino a todos en el desierto. Y ya se acabó la vara. Porque no es cierto. O sea, a mí me viene un chichón que después de haber hecho todo lo que hizo por amor a su pueblo y por cumplir el pacto que había hecho con los patriarcas, y viene y dice que tenemos, este es un genocida, nosotros aquí para matarnos. Sí, tome, rayo y se acabó la vara. Bueno, pero por dicha yo no soy Dios. Porque aquí es donde está el centro del Evangelio. Éxodo 17:7. El Señor le dijo a Moisés: pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, usted no es el acusado en este juicio, usted es el juez. Y usted va a coger la vara, esa vara con la que golpeó el Nilo y se convirtió en sangre, esa vara que es la vara de justicia de Dios, y usted va a pasar por delante del pueblo como el juez que va a juzgar este litigio y va a llevar testigos con usted que son los ancianos. ¿Por qué le dice eso? Porque así era como se hacían los juicios en ese tiempo. Vean ustedes un poco más adelante en Deuteronomio lo que se dice. Tanto el que acusa como el acusado deberán presentarte ante el Señor al acudir a los sacerdotes y a los jueces que estén en ejercicio en esos días. O sea, esto que iba a ocurrir en ese monte de Horeb era un juicio. Pero Moisés no era el acusado era Dios. Por eso le dice Dios a Moisés: coja la vara que representa la autoridad de Dios, pase por delante del pueblo con la cabeza en alto, porque usted es el juez, y traiga a los ancianos que sean los testigos de este juicio. ¿Ok? Vean cómo cambia un poco la cosa. Y vean lo que sigue. Lo que sigue es impresionante. O sea, aquí ocurre algo que es absolutamente impensable. Éxodo 17:6. Yo, dice el Señor, yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí.
golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Esta expresión con la que empieza, yo me pararé frente a ti, que puede parecernos para nosotros muy trivial, no. Era la fórmula en la cual un siervo se presentaba delante de su amo para recibir de su amo o una instrucción o un castigo. Pararse frente a alguien es cuando alguien de menor estatura se presenta delante de alguien de mayor estatura. Esa es la expresión hebrea, yo me pararé frente a ti. Y esta es la única vez en toda la Biblia en donde Dios se presenta como menos que el hombre. Es la única. Esta expresión jamás la van a encontrar ustedes aplicada a Dios o a Jesús en ninguna otra parte de la Biblia, solo aquí. No me pierdan esto de atención porque eso es muy importante. Dios le está diciendo a Moisés, yo me pararé delante de ti, Moisés, porque tú eres el juez y yo, el Dios Todopoderoso, estoy parado delante de ti. ¡Wow! Eso es grandísimo. Porque es el único momento en toda la Escritura en que esto va a pasar. De ahí nunca más. Todos los demás se presentan y se paran delante de Dios. Este es el único momento en donde Dios le dice a un hombre, yo me voy a parar delante de ti. Y vean, Dios le dice, me voy a parar en la roca, en el monte de Sinaí. Dios es la roca. El asociar a Dios con la figura de una roca es algo muy frecuente en el Antiguo Testamento. Vean lo que dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal, qué justo y recto es Él. En el Antiguo Testamento se utiliza mucho el simbolismo de la roca para referirse a Dios. Salmo 18:1, te amo Señor, tú eres mi fuerza, el Señor es mi roca. Vean ustedes que el simbolismo de la roca se asocia con Dios. Por eso Dios le dice a Moisés, yo voy a estar parado en la roca, porque yo soy la roca. Pero vean lo que le dice Dios a Moisés. Toma tu vara, yo me colocaré en la peña y tú me golpearás a mí para que el pueblo pueda ser salvado. Eso es lo que está diciendo Dios. Cuando Dios le dice a Moisés, golpea la roca para que de ahí brote agua, lo que está significando es diciéndole Dios a Moisés, Moisés, me voy a parar en la roca porque yo soy la roca y tú me vas a golpear. Yo voy a recibir el castigo para que mi pueblo no muera de hambre y de sed. ¿Le suena esto a Jesús? Es exactamente el centro del Evangelio. Es Dios pagando el pecado del pueblo para que el pueblo no muera de sed en el desierto. Exactamente es lo que hizo Jesús. Jesús subió voluntariamente esa cruz y fue golpeado él para que nosotros no muriéramos. Es la esencia del Evangelio esto. Lo que está ocurriendo en esta piedra no es otra cosa más que la historia de salvación de la humanidad. Dios pagando el precio, porque en su santidad Dios no puede dejar de lado su justicia. Dios es perfectamente santo, 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 pero también es justo. Y como es justo, el pecado no puede quedar sin paga, porque esa es la justicia de Dios. Pero ¿quién la está pagando? ¿Nosotros? No podríamos pagarla. ¿Quién la pagó por nosotros? Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y cuando Moisés golpea la roca, sale tanta agua de la peña que todo el pueblo pudo saciar su sed. Estamos hablando de 2 millones de personas, más vacas y ganado y corderos y
hasta ticos iban ahí, como dijimos la vez pasada. No fue un chorrito de agua lo que salió, fueron torrentes de agua. Vea lo que dice el Salmo 78, 15, 16. Partió las rocas en el desierto para darles agua como un manantial burbujeante. Hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como un río. Salmo 105, 41, partió una roca y brotó agua a chorros que formó un río a través de la tierra árida y baldía. El pueblo de Israel tenía toda la culpa. Blasfemaron contra Dios, le dijeron genocida, le dijeron mentiroso, le dijeron asesino. Y quien merecía el castigo era el pueblo. Y Dios se paró en la piedra y dijo, Moisés, deme a mí, yo voy a pagar por ese pecado, para que mi pueblo no muera. Es exactamente lo que nos da Jesucristo en la cruz. Esa es nuestra piedra, esa es nuestra roca. Ese es el que nos da salvación. Éxodo 17, como les decía, es la síntesis de todo el Evangelio. Y lo decía Pablo muy bien en 1 Corintios 10, del 1 al 4. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo. Esa roca era Cristo. Fue el Señor Jesucristo el que se paró en la peña de Horeb para recibir el golpe de Moisés como preámbulo de lo que iba a hacer años después en el Monte Calvario. Eso es. Jesús en el Monte Calvario lleva sobre sí la ira completa de Dios por el pecado. Dios tenía que cobrar el pecado porque Él es justo. En la ley estaba que el pecado tenía que ser pagado por la persona que lo cometió. Y dijo Jesús, no, Señor, no. Yo lo voy a pagar por ellos. Y subió voluntariamente a la cruz y sufrió el golpe de la ira de Dios para que su sangre derramada hoy sea el detergente perfecto y único para poder darte vida eterna. Ese es el Evangelio. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana, ¿se acuerdan aquella cita pactada de Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob? ¿Ustedes se acuerdan un poco de esa conversación? Si no se acuerdan, aquí se la leo. Jesús le contestó a la samaritana, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Mire, lo que le está diciendo Jesús a esta mujer samaritana hoy lo podemos entender. En el fondo lo que le está diciendo a la samaritana es, mire, yo soy la piedra de Horeb. Yo soy la roca del Sinaí. Y todo el que beba de esta agua que yo voy a darle, de él brotará un manantial de vida eterna. En Juan, en el Evangelio, en el capítulo 7, dice un grito que pega Jesús. Y les dice, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Vean, esto es una invitación que muchas veces pasamos por alto. Jesús está invitando ¿a quién? A todos. Todo el que tenga sed puede, es una invitación. Si usted está con sed, lo cual significa que está metido en un problemón, en una crisis, como estaba el pueblo de Israel muriendo de sed. Si usted está en este momento así, Jesús te dice, ¿usted puede venir a mí? Venga a mí, venga.
todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran de su corazón brotarán ríos de agua viva, etc. Vean qué interesante, la Biblia es una recopilación de libros en donde la voluntad de Dios es revelada a lo largo de 3.500 años. Son más de 40 escritores diferentes en un periodo muy largo de tiempo. Y lo más impresionante de la Biblia es que nunca se contradice y anuncia acontecimientos que tienen cumplimiento miles de años o cientos de años después. Porque esto de la roca ya lo había contado Isaías 700 años antes de Cristo. Vean lo que dice la profecía de Isaías, Isaías 32, 1, 2. Miren, se acerca un rey justo y príncipes honrados gobernarán bajo su mando. Cada uno será como refugio del viento y resguardo de la tormenta. Ojo, como corrientes de agua en el desierto y sombra de una gran roca en tierra reseca. Ese gran rey que se acerca es Cristo. Lo anunció Isaías 700 años de que esto pasara. Él es esa roca en la cual nosotros hoy podemos refugiarnos y saciar nuestra sed espiritual perpetuamente. Perpetuamente. Y ya para ir terminando esto, el pueblo en su insolencia, porque no me cabe otra palabra más, en su mala crianza, como chiquito malcriado, le dice a Moisés, ¿el Señor está en medio de nosotros o no está? Tome la vara. ¿Nos estamos palmando de sed? ¿Y qué? ¿Está o no está? Por Dios. Si los guiaba una columna de humo por delante y una columna de fuego en la noche. Si comían maná todos los días. ¿Cómo en esa insolencia, como un cabrón güey malcriado, el pueblo de Israel le dice a Moisés, entonces ¿qué? ¿Está el Señor o no está? Ay, es que digo, hubiera sido Dios. Vean la respuesta. La respuesta a esa pregunta es, miren, chiquitos, Dios no solo está en medio de ustedes, sino que está en el lugar de ustedes sobre la roca, porque ese golpe lo merecían ustedes, pero lo está pagando Él. Ustedes merecían ese golpe por su pecado, pero lo está pagando Dios. No solamente está en medio de ustedes, Él es la roca que ha sido golpeada para que ustedes sean perdonados y no mueran. Es exactamente igual que Cristo Jesús. No solamente está aquí en medio de nosotros, sino que Él fue el que se subió a esa cruz para morir, para que ustedes y yo no muramos. Es que vean qué profundo es esto. Él murió para que ustedes y yo tengamos vida eterna. Él es el agua que brota para vida eterna. Jesucristo es la fuente de agua de la que si usted bebe, no volverá a tener sed jamás. Y estoy hablando de sed espiritual, porque sed física ya tengo. Esa es la esencia del Evangelio. Y uno de los pasajes más hermosos, que todos queremos muchísimo, pero que a veces no le damos el peso suficiente, siento yo, es Juan 16, Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bien, amén. ¿Preguntas, comentarios, dudas?